En el presente video compartiré con ustedes dos tópicos abordados en semana 7, como lo son sustitución directa y simplificación. Acompáñenme. Empezaremos con sustitución directa. Muy bien, si nosotros recordamos un poco, cuando nosotros resolvíamos el límite del área de nuestra parcelita cuando x se aproximaba a 15, donde x era el ancho, el área de la parcelita se aproximaba a 225. Cuando lo realizamos o por el método numérico o también cuando lo realizábamos por los teoremas, ¿sí? Ahora, ¿pero qué pasaría si nosotros inspeccionamos cuál es el valor del límite que nos genera cuando reemplazamos de manera directa el valor de 15, que es el valor del ancho? ¿Qué pasa si reemplazamos 15 en esta función, en la función del área de la parcelita? ¿Qué obtenemos? ¿Nos dará este 225? Claro que sí, ¿verdad? Si nosotros reemplazamos 15, donde está la variable x dentro de la función asociada al área, vamos a obtener menos, este menos lo copiamos, menos x, pero x vale 15, menos 15 elevado al cuadrado más 30 por 15. Y notamos que, en efecto, el valor del límite por sustitución directa nos genera 225, que es el mismo resultado que nos generaba el método numérico y también aplicando los teoremas. Entonces, aquí es donde surge el siguiente teorema. Vamos a dar un clic en la burbuja. El teorema de sustitución directa nos dice lo siguiente. Cuando tenemos el límite, cuando x tiende a de una función f de x, ese límite es equivalente a evaluar en la función f, a evaluar el valor de a. Es decir, vamos a reemplazar el valor de a en la función, es decir, f de a. Y ese f de a nos va a indicar el valor del límite de una manera muy fácil, muy directa, valga la redundancia, pero únicamente lo aplicamos para toda función que es continua en a. Entonces, aquí esta parte de continuidad la voy a explicar un poco, porque es una parte un poquito más conceptual. Muy bien, para explicar un poco la parte de continuidad, lo vamos a conectar con la aplicación sobre el área de la parcela. Cuando nosotros graficamos esta función asociada al área de la parcela, su gráfica pues nos queda como esta que está aquí, ¿verdad? Los valores en y representan el área de la función. Y los valores en x representan el ancho de la parcela, recordemos. X era el ancho. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando notamos la gráfica del área de la parcelita, que la gráfica es una curva cóncava hacia abajo, ¿verdad? Porque es una función cuadrática donde a es negativo, recordemos que es cóncava hacia abajo, notamos que en el valor de a, recordemos que a es el valor al cual tiende x, en este caso mi a es 15, ¿cierto? Entonces, considerando este valor de a, ¿qué pasa? La gráfica notamos que es continua en 15, es continua en a. ¿Qué quiere decir continua? Continua quiere decir que la gráfica pasa por ese punto. La gráfica pasa por 15 y aquí lo podemos notar, ¿sí? La curva, miren, no hay ningún problema, la curva pasa por este puntito, pasa por 15. A eso se refiere cuando me dice que yo puedo aplicar la sustitución directa únicamente cuando la función, en este caso esta función, cuando esta función es continua en a. Continua quiere decir que la gráfica pasa por el punto, para que usted me entienda. ¿Ya? Continua es antagónico a decir que se interrumpe, ¿verdad? Para que usted me entienda, cuando usted dice el servicio de la luz fue continuo de tal hora a tal hora, quiere decir de que usted tuvo el servicio de la luz ininterrumpidamente. O sea, siempre estuvo vigente el servicio, ¿ya? En cambio, cuando hay una interrupción, es decir, si yo tengo una gráfica de esta manera, por ejemplo, ya digo yo, esta gráfica
no es continuo en 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la curvita, miren, no pasa por 1. Aquí queda como abierto, como que se acerca a 1, pero no pasa por 1, ¿ya? Entonces, ahí es cuando presenta una discontinuidad. Pero ya en este caso, como la curva, miren, pasa por 15, entonces decimos que es continua en 15. Y como es continua en 15, yo puedo reemplazar ese 15 en la función y de esa manera me genera el límite de una forma más sencilla, ¿verdad? Como esta función ya vimos que al hacer la gráfica, vemos que la gráfica pasa por este puntito, pasa por 15, entonces es continua en 15. Es decir, no se interrumpe la gráfica en 15. Y entonces, si es continua, yo perfectamente puedo tomar ese 15 y lo reemplazo en x. ¿Ya? Y me queda menos 15 al cuadrado más 30 por 15. Y de esa manera yo puedo calcular el límite de una manera más sencilla que aplicando teoremas o que aplicando el método numérico o de aproximación, sino que lo hacemos de una forma más rápida, más fácil, aplicando sustitución directa. Tomamos el x, que en este caso toma el valor de 15, tomamos ese valor y lo reemplazamos. Y de esa manera obtenemos el límite. Ojo, siempre y cuando la función sea continua, es decir, que pase por 15. Estamos, solamente en ese caso puedo reemplazar ese valor. Otro ejemplo, si yo tengo este límite, puedo aplicar sustitución directa. Esta función 5x ¿será continua en 1? Claro que sí, ¿verdad? Porque como es una función lineal, recuerden que la función lineal pasa por cualquier x, ¿verdad? Su dominio son todos los números reales y es cierto, porque si x vale 0, si hacemos una tablita, si x vale 0, y es 5 por x, 5 por 0, queda 0. Si es 1, 5 por 1 queda 5. Entonces los puntitos serían 0, 0. El otro sería 1 para x, 5 para y. Entonces notamos que en 1 la gráfica es continua, ¿verdad? ¿Pasa por 1 la gráfica? ¿Pasa por 1? Sí, ¿verdad? Aquí está el puntito, ¿verdad? La gráfica es continua en 1, ¿verdad? Entonces, como es continua en 1, quiere decir que yo puedo reemplazar ese 1 en la función y así encuentro el límite, ¿verdad? Porque hay continuidad en el valor de a. Miren, la gráfica pasa por 1. Entonces se puede aplicar sustitución directa. Tomamos el valor de a y reemplazamos. Y nos queda que el límite 5 que cuadra con el método gráfico, ¿verdad? Me aproximo a 1 por la izquierda, siguiendo esta flechita, o por la derecha, el límite es 5, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros aplicamos sustitución directa, únicamente que la función sea continua. Entonces, aquí es muy importante saber qué funciones son continuas. Por ejemplo, una función lineal es continua para cualquier x, ¿ya? Una función cuadrática también es continua. El dominio de la función lineal, de la función cuadrática, el dominio son todos los reales. Entonces, como no hay ninguna restricción, ahí no hay problema, ¿verdad? Podemos perfectamente reemplazar ese valor en la función. Pero no se da eso en el caso de funciones racionales, que es la que vamos a ver a continuación, ya cuando apliquemos la estrategia de simplificación, que ya ahí ya presentan huecos, ya presentan discontinuidades en diferentes valores. Muy bien, entonces vamos a dejar hasta aquí el método de sustitución directa. Seguimos entonces con el método de simplificaciones. Vamos a dar un clic en simplificación y vamos a dar inicio con esta actividad de exploración. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos calcular este límite? Tenemos el límite de una función racional, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Podremos nosotros aplicar sustitución directa. ¿Se puede reemplazar este 1 en esta función? ¿Cuál es el problema aquí? Muy bien, si reemplazamos este 1 en la función, nos quedaría 0 abajo y arriba también nos quedaría 0, ¿verdad?
porque nos quedaría 1 al cuadrado es 1, por menos 4 menos 4, menos 4 más 4 me quedaría 0. Entonces, cuando yo aplico sustitución directa, aquí tengo un problema, porque nos da una forma indeterminada 0 sobre 0. Y en efecto, esta gráfica, ¿verdad? La gráfica para esta función, si nosotros la graficamos en GeoGebra, notaremos que en el valor de 1 no hay continuidad, es decir, como que queda un huequito. La gráfica no pasa por 1, ¿sí? Entonces, si no pasa por 1, si no es continuo en 1, no puedo aplicar sustitución directa, ¿verdad? Porque nos está generando este problemita, una forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos problemas de este tipo? Que no podemos aplicar sustitución directa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si notamos la función como tal la podemos reescribir, es decir, se puede simplificar, ¿cierto? Porque podemos aquí factorizar este numerador y el denominador lo dejamos tal cual, pero después vamos a cancelar, ya lo van a notar. Entonces, lo primerito que vamos a hacer, si nos da la forma indeterminada 0 sobre 0, no podemos aplicar sustitución directa. Entonces, tenemos que buscar otra estrategia que se ajuste al ejercicio. Y en este caso, la estrategia que se ajusta es la estrategia de simplificación, porque notamos que la función se puede simplificar. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es simplificarla. Vamos a decir que esto es el límite cuando x tiende a 1. Aquí vamos a sacar factor común, un 4, y nos queda 4 entre 4 nos queda 1, menos 4x al cuadrado entre 4 queda menos x al cuadrado. Partido x menos 1. Ya cuando tenemos esto, ahora el siguiente paso es tratar de seguir factorizando. En este caso, esta expresión de acá la puedo factorizar por diferencia de cuadrados. Y nos queda que es el límite cuando x tiende a 1 de 4 y aquí por diferencia de cuadrados. Y nos queda raíz cuadrada de 1 es 1 y raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Y ahora los signos, como es menos acá, en una va con signo más y en otra con signo menos. Partido x menos 1. Ahora, ya aplicamos el fa, ya factorizamos el numerador, el denominador no se puede seguir factorizando, lo copio, pero noto lo siguiente, y es que no puedo todavía cancelar algunos factores comunes porque en este caso difieren en los signos. Entonces, ¿qué hacemos cuando difieren en los signos? Vamos a aplicar la estrategia del signo. Esa estrategia se aplica de la siguiente manera. Vamos a escribir todo lo demás. Cuando x tiende a 1, de 4 por 1 más x, 1 menos x, entre, ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a tomar uno de los factores. Ya sabemos que estos dos difieren en el signo. Entonces vamos a tomar uno de los dos. Supongamos que vamos a tomar el de abajo. Entonces, para hacer la estrategia del signo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar 2 veces por menos 1. Es decir, voy a multiplicar lo que ya está ahí por menos 1. Y también, simultáneamente, lo que está fuera de ahí por menos 1. ¿Por qué razón? Porque si yo multiplico menos 1 por menos 1, esto es 1, ¿cierto? Y al multiplicar esta expresión por 1, no la estoy afectando, ¿sí? O sea, como que ese 1 lo particiono. Esto por menos 1, si esto lo multiplico por menos 1, nos quedaría menos 1 por este menos 1 me va a quedar 1. Y x por menos 1 me va a quedar menos x. Y luego este otro menos 1, este solamente lo vamos a copiar. Solo se copia. ¿Estamos? Y ahora sí me permite, con esa estrategia del cambio de signo, ya me permite cancelar ese factor. Y nos queda que esto es el límite. Aquí podemos dividir 4 entre menos 1, me queda menos 4. Menos 4 por 1 más x. Cuando x tiende a 1. Ahora, en esa nueva función que me queda aquí, que esta función la obtenemos por simplificación, ya podemos reemplazarla. Si yo reemplazo este 1 en esa nueva función, ¿qué nos queda? Nos queda que es igual a menos 4 por 1 más 1, ¿verdad? Y nos queda menos 4 por 2 y esto es menos 8. Y de esa manera encontramos el límite por simplificación. O sea, primero simplificamos la función,
nos queda menos 4 por 1 más x, y ya en esta nueva función ya puedo aplicar sustitución directa porque esta es una función lineal que es continua en 1.